Record. Bueno, hoy estamos en nuestra reunión de mes de mayo de Baruni y Sudamérica con un invitado especial, Darío Bendler, el coordinador de cultura, nada más y nada menos que de Valle María, Mariental, en Entre Ríos. Él también es alemán del Volga, así que y un gran amigo acá de la comunidad, un referente conocido en toda Argentina del tema de los alemanes del Volga. Así que Darío, todo tuyo. Buenas tardes a todos, un gusto poder compartir con muchos amigos que conozco, algunos personalmente, otros a través de este modo que nos permite la red Barum Nicht, podernos conectar cada tanto y poder compartir nuestra cultura, nuestra historia. Así que es un gusto y un placer y muchas gracias a todos. Esperemos poder ser una tarde amena y poderles compartir mi mirada de estos años que venimos eh, navegando por este globo terráqueo. Yo siento a veces que uno no hemos salido todos del barco, todavía seguimos en ese grupo colectivo navegando por la historia, navegando por la vida. Eh, Siempre yo intento comprender, buscar razones, motivos. Algunas razones psicológicas es difícil porque mi bisabuelo no está, nuestros bisabuelos no están, entonces uno es difícil poderle preguntar, este, pero sí podemos entender los hechos históricos que estuvieron dando vueltas en la vida de ellos, y eso nos puede ayudar a comprender por qué vivieron, y nosotros también hoy en día tenemos algún modo de pensar y de ser. Por eso creía importante siempre ver los hechos y las circunstancias, los entornos. Tiene mucho a veces cosas que ver la geografía, el entorno político, cultural y económico que hay en torno a nuestro movimiento. Eh, Ustedes saben bien que nuestra estancia, nuestra vida comienza allí, nuestro movimiento comienza allí por 1750. Siempre vamos a redondear un poquito para ayudarnos a grabar en la mente. 1750. Sabemos que este año fue catalogado o puesto, cuando uno estudia y lee la historia, como el siglo de las luces. Es decir, que nuestras familias estuvieron en este siglo. Si este es el siglo de las luces, el anterior es el de la oscuridad. Eso es la característica que le pusieron. Yo no creo que es así, pero bueno, lo importante es que nosotros entendamos que a este siglo se les puso el siglo de las luces. Ahora vamos a ver un poco a qué se debe eso. ¿Qué pasa en el pensamiento? ¿Qué pensamiento hay por el 1750? ¿Por qué digo siempre es el 1750? Porque ahí están los nuestros. Ahí está nuestra gente que de pronto se va de un lugar a vivir a otro lugar. Así que ellos están en ese siglo que se caracterizó por estas cuestiones en el pensamiento, que es el iluminismo. Si es el iluminismo, el anterior es el pensamiento de la oscuridad, el pensamiento religioso, el pensamiento de los dogmas, ¿sí? Donde uno se cree las verdades y no se discuten. Mientras que el pensamiento del el iluminismo es la razón, es como el sol, es la luz, en contraposición al creer, al dogma de la fe. Aquí se produce algo muy importante, debemos saber, que es la separación, empieza la separación entre el Estado y la religión. Digamos que el pasado es lo medieval y lo nuevo es el régimen nuevo de la luz. Esto es en el pensamiento más bien filosófico. Así que el antiguo régimen es medieval, el nuevo es el de la luz, es el del pensamiento. Eh,
quiénes son los representantes de este pensamiento, quiénes son los filósofos. Ahí los tenemos. Ellos son la mayoría franceses que influyen muy fuertemente en el pensamiento, ya sabemos, de quién es una persona que luego influye muy fuerte sobre nosotros, que es Catalina la Grande. Ella tiene el pensamiento de los pensadores, perdón, de Rousseau, de Montesquieu, y mire lo que se valoriza por sobre todo. A Descartes, a Newton, al economista nuevo que nace en el mundo, que tiene tanta influencia, que es Adam Smith. Ese es el mundo que influye y empieza como a gobernar el centro de Europa. Y es ahí cuando nosotros estamos metidos en este momento histórico. En lo político, ¿qué pasa en lo político? Ya sabemos bien que todavía no estaban las democracias en Europa. Gobierna un despotismo ilustrado. Es el absolutismo, es el monarca que tiene en sí ambos poderes, los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y ahí nace lo que más tarde se consolida en el centro de Europa, que es el estado de bienestar, donde todo es pensado para el pueblo, pero sin que el pueblo esté en el gobierno. El gobierno los monarcas tienen los intereses del pueblo, pero sin estar representados todavía en el pueblo. Por las dudas, ahí yo les puse un ejemplito que el rey, el monarca y Kaiser y zar es más o menos es lo mismo. ¿Cómo es este despotismo? Bueno, promociona las artes, promociona la ciencia, la educación de los súbditos. Hay tolerancia religiosa, creación de sociedades económicas, se reforma la administración pública, una de las cuestiones importantes que encara Catalina en Rusia. Y se empiezan a limitar el poder de la nobleza y del clero. Tienen importancia las academias científicas. Claro, la luz de la razón es la que comienza a gobernar. Se empiezan a modernizar ciudades. Y aquí ya nace algo muy importante del cual nosotros no somos parte. Cuando digo nosotros, somos el grupo colectivo, que es la revolución industrial. Ya van a ver por qué nosotros no somos parte de la revolución industrial. Porque cuando sucede la revolución industrial, me adelanto un poquito, en estos años, en 1760, nosotros nos vamos a Rusia. Se extiende en Europa, a Alemania llegan para 1870, nosotros estamos en Rusia, después nos venimos a América, y siempre la revolución industrial nos toca de costado, no somos parte de ella, porque la revolución industrial produjo muchos cambios sociales, educacionales, religiosos, y nosotros siempre estuvimos de costado. ¿Quiénes son algunos monarcas importantes que participan en ese momento? Bueno, Federico de Prusia, obviamente, José I de Portugal, Carlos III de España, Catalina, ella es una monarca ilustrada, en el que le da importancia a las artes, a las ciencias, al pensamiento, y nosotros estamos siempre un poco de costado. Bueno, ¿qué relaciones causales intervienen para que influyan tan fuerte y se produzca la migración?
En lo político, ya sabemos, la guerra de los 7 años. Voy a poner, a ver si puedo poner el mapa aquí. Ahí está. Bueno, miren lo que fue la guerra de los 7 años, los dos grupos, los dos bandos y dónde sucede. Enorme, enorme fue esta guerra. De 7 años, tiene que ver con nosotros, claro que sí. Mire de qué bando quedamos, del lado de los perdedores. El reino de Francia, el reino de España, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, Suecia y los aliados. Mientras que el reino de Prusia, al norte de Alemania, el reino de Gran Bretaña, Portugal y las naciones son el otro bando, son los que ganan. Por eso después tenemos la India, tenemos Estados Unidos, todo inglés, muchas colonias en África. Bueno, se dice que esta guerra, la guerra de los 7 años, fue de tal volumen como la Primera Guerra Mundial. Estos dos bandos que se enfrentaron, nosotros quedamos del lado de los franceses, del lado del mundo del católico, del mundo católico, con más de 1,5 millones de personas que mueren. Quedó el Sacro Imperio Romano Germánico prácticamente dividido, porque quedaron en el norte el reino de Prusia, aliado al grupo británico, y los demás reinos, como el electorado de Hannover, quedamos del lado de Francia, el electorado de Sajonia, el imperio ruso, quedamos del lado del bando perdedor. Nuestra gente, nuestros ancestros, participaron del lado de los franceses. Eso hizo que muchas de las personas quedaran, y gran parte de esa guerra sucedió en los territorios que habitábamos, que habitaban nuestros ancestros. Y muchos habrán participado de distinto modo, seguramente, con bienes, sosteniendo la guerra, otros participando directamente, y el escenario también fue allí donde vivían. Así que imaginen las consecuencias que habrán pasado de esta primera guerra, como dicen muchos, debería haberse llamado Primera Guerra Mundial. Y justo termina esa guerra cuando Catalina aprovecha esto para convocar y ocupar territorios en Rusia, porque ya estaba modernizando Rusia. Ella pertenece al iluminismo ilustrado, al despotismo ilustrado, al iluminismo, el gobierno de la razón. Quiere modernizar Rusia, que tenía un, un atraso muy, muy importante, no era considerada en el reino, en el Consejo Central de Europa, como alguien importante, pero ella lo quería hacer. Por eso logra tanta gente que se movilice, porque primero donde estaban nuestros ancestros, obviamente que estaban muy enojados con sus príncipes que habían pactado con los franceses. Así que miren algunas razones que yo pongo aquí. Hemos visto las políticas, la de la guerra, las consecuencias, las económicas, las religiosas, y algo que me parece a mí importante también es una razón personal. Cuando uno lee un poco la historia de Catalina, dicen que ella se vendía y se mostraba a Europa como una líder, como una figura que atrapaba.
Yo entiendo que quienes estaban mal representados sus intereses seguramente quedaban enamorados por esta figura. Eso hizo que convenciera todo lo que prometía. Otra cosita importante a considerar es la economía que vivía nuestra gente. Claro, miren, no había llegado la revolución industrial, así que era un campesinado pobre después de la guerra, un empobrecimiento muy grande, eh, produciendo para la guerra y no para el bienestar del pueblo. Así que la intolerancia religiosa creo que es importante considerar. Hesse, Sajone y Palatinado un poco enfrentados con el norte de Alemania, que representó más al mundo protestante y a sectas separatistas. Así que eso también estos conflictos religiosos, los económicos, y bueno, ya sabemos que muchas veces las casas reales pactaban sin considerar los intereses del pueblo, más la razón personal. Así que eso fue un caldo para mí de cultivo muy importante que hace que estas personas no quieran quedarse donde estaban viviendo. Y bueno, como ya les adelanté, cómo terminó la guerra de los 7 años. La victoria es de Gran Bretaña y de Prusia, y Prusia se visualiza como una potencia europea. Todas las colonias, Norteamérica, la India, parte de Estados Unidos, parte de África, perdón, queda en manos de Gran Bretaña, donde 1770, 80, 1800, la revolución industrial necesita de muchas materias primas. ¿Dónde obtener la seda? ¿Dónde obtener carbón? ¿Dónde obtener mercados para vender lo que la revolución industrial produce? Imagínense que la producción hasta el 1750 era toda manual, era toda artesanal. Producir botas, bancos, armas, era todo artesanal. De pronto entra una fuerza motriz, que es el vapor, y empiezan a producirse en serie cantidades de objetos, y eso necesita de materia prima, por eso hay que tener la seda, y la India, Estados Unidos, y también mercado donde ubicar. Y nosotros nos estamos yendo, siempre digo, eso hay que entender, y nosotros nos estamos yendo de eso hacia Rusia. ¿Y qué actividad hacemos nosotros en Rusia? La mayoría, todos fueron obligados a ser agricultores. Vio que la revolución industrial no nos está pegando a nosotros ahí. Bueno, creo que se entiende lo que yo quiero decirles. Así que Catalina, como ya muchos sabemos, asume el poder en Rusia, que ella fue una figura importante del iluminismo y de la religión luterana. Bueno, asumió el poder y gobierna hasta 1796. Cositas que algunos conocemos, algunos más y otros menos. Ella representa y admira al Pedro el Grande y representa el despotismo ilustrado. Expande el imperio ruso. Miren el mapa, qué enorme, cómo expande Rusia hasta Alaska. Acá está el mar Caspio, el mar Negro,
Polonia, mire, todo esto es lo que Rusia termina de extenderse. Y todo esto hay que poblar y modernizar. Es para esto, para ubicar estas fronteras aquí, es que nos aprovecha el enojo de nuestra gente con sus líderes, lo desahuciado, lo pobre, lo triste que están, y los trae aquí. Imagínense que nuestros antepasados vivieron en un periodo de 7 años de guerra. De pronto alguien les dice que no va a participar de una guerra ni va a hacer servicio militar. Ella se transforma en una rusa perfecta porque, bueno, saben que admira a Tolstoy, a Dostoyevsky, fue una coleccionista de arte, bueno, un poquito una figura. ¿Quién fue ella? Fue para nuestra gente alguien importantísimo. Los movilizó mucho. Tenían una alta estima, una alta imagen de ella. Hay un dato que yo he encontrado, que ella fue la que inmunizó contra la viruela en Rusia. Todo esto que Catalina promete logra movilizar, como les dije, a tanta gente. Una síntesis de lo que ella prometió es el servicio militar, la excepción, pagar impuestos, una libertad religiosa. Esto creo que fue muy importante. He leído varios trabajos de que no se encuentran rivalidades entre aldeas protestantes o evangélicas o católicas. El autogobierno estableció un comité de ayuda, una oficina que tutelaba a nuestra gente para ayudarlos en los primeros momentos. Bueno, creo que lo que a ella en el fondo le interesaba era ocupar esos territorios y que modernizaran la agricultura. Y a nuestra gente lo que le interesaba para mí era no participar ya más de una guerra. Esto y hacer servicio militar, empuñar armas, sí estar ligado a la tierra, porque los primeros 80 años, poco de la revolución industrial llegó a Rusia. Muy poco. Recién para 1870, 1900, llega influencia fuerte a las colonias, la revolución industrial, digamos. Nos mantuvimos por mucho tiempo pueblos agricultores en la actividad primaria. Bueno, la devastación de la guerra hace que muchos de los campesinados y la población diezmada de la región del centro-sur de Alemania, porque habíamos participado, digamos, del lado de los franceses, todas estas regiones de Sajonia, Baden, Baviera, es que debemos partir, o partimos, digamos, hacia el Volga medio. Obviamente antes debíamos todo el mundo casarse. Hay muchos de nosotros, yo no en mi caso, pero sí, por ejemplo, un amigo, como varios lo conocen ustedes, como es Ignacio Getty. Él hasta encontró su certificado de casamiento de su ancestro antes de partir. Creo que este mapa es muy lindo. Ahora lo vamos a ampliar.
lo encontré, lo compartí aquí, lo comparto siempre con muchas personas, porque es muy, muy interesante. Hoy lo vemos todo tan fácil viajar, pero bueno, no era sencillo. Como dice Juan Carlos Legelhuk, ellos tardaron un año para venir, tardaron 3 meses y ahora yo en 2 días estoy allá. Y bueno, me encanta esa figura que él siempre comparte, y sí, siempre la robo. Imagínense movilizar hace 250 años tan primariamente, tan básicamente, para hacer semejante camino. Nosotros lo vemos tan sencillo, pero claro, se ve que no era tan sencillo porque, como dicen muchas de las crónicas, eh, que llegan 3.000, 4.000 menos, eh, para colmo, tomaron un camino muy, muy duro. El salir por el norte de Alemania, dar toda esta vuelta, llegar hasta Moscú, bajar, bueno, es largo. Este, y algunos incluso todavía navegaron un poco por el Volga, poca gente, pero hay registro que hay gente que navegó por el Volga para llegar a la región de Saratov. Eh, Vamos a volver un poquito para atrás. A ver, aquí, me quedé aquí. Bueno, estos por muchos bastante conocidos, que la distancia de 3.600 kilómetros, llegar 27.000, morir tanta gente de camino, es porque el viaje es una cosa muy poco sostenedora para la vida. Llegar al norte de Alemania habrá sido ya muy difícil. Cruzar el Báltico y bajar hasta San Petersburgo, a Moscú y luego hasta Saratov, que era una pequeña ciudad, habrá sido muy, muy duro, claro que sí. En el campamento debían todos jurar fidelidad a la zarina. No podían ejercer otro oficio que no fuera ser agricultores, es decir, que, como ustedes se darán cuenta, insisto en este concepto, no los quiero cansar, pero es importante. Quedamos por muchos años agricultores. Tiene sus beneficios, pero también te liga a la tierra, te hace un poco más conservador, te hace un poco más, sí, yo diría que la palabra es conservador, no en el sentido peyorativo. Uno conserva más la vida, conserva más esos valores porque está ligado a la tierra, al silencio, al trabajo, que tiene que leer el clima, tiene que leer cuándo sembrar, está más ligado a lo que la naturaleza te da, a confiar, sembrar y no sabes si vas a cosechar, y entonces le rezas a Dios. Mientras que si vos estás ligado, piensen ustedes que cambia completamente esto. Si vos estás ligado a, a una producción de botas en una fábrica, con tal que tengas cuero y haya donde conseguir cuero y después donde venderlo, que el patrón lo venda, vos fabricás, no importa, todos los días vas, a fin de mes tenés tu plata y así sigue. Pero si vos estás trabajando ligado al campo, tenés que ver que la gallina no se enferme, que la vaca no se enferme, que te ponga huevo, que coseches, que después de cosechar lo puedas o vender o a la leche hacer la crema, queso, manteca, sembrar, eh, tener frutas, tener verduras. Es decir, que nuestra vida está ligada a un ritmo hasta más cansino, más tranquilo, más a la tierra, y tengas que confiar si eso va a llover, si no se va a prestar, trabajar la tierra, no estás en una gran ciudad
de 5.000, 8.000, 20.000 personas, estás ligado trabajando cada día a la tierra. Repito este concepto. Bueno, eso hace que en las comunidades pequeñas se crea como un perfil de persona, de pensamiento, muy distinto que si alguien está vinculado a una revolución industrial, a una fábrica donde hay 6.000 obreros, 3.000 obreros, 500 obreros trabajando en el 1820, 30, 50. Nosotros no estamos en ese mundo. Nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos no están en ese mundo. Bueno, perdón que me vaya un poco con este tema, insista, pero es una mirada que yo tengo, que yo trato de encontrarle las razones de por qué somos a veces en algunas cosas como somos. ¿Cómo es la región donde llegamos? Bueno, claro que sí que es tierras bastante distintas desde donde provenían. El clima es mucho más riguroso en ambas márgenes del Volga. Los inviernos son más crueles, las maderas es mucho menor. Muy importante este insumo que aquí no hay como hay en Alemania, digamos. La madera era todo. Era el techo, la pared, era el banco, las herramientas. Una madera es todo. Y no tenerla para fuego, para herramientas, o que sea escasa, es una limitación. Eso también fue difícil para los primeros momentos, por eso muchos terminaron en los primeros momentos refugiándose en las semlancas, vivir un poco bajo tierra en los primeros momentos al no tener casa por el crudo invierno. Bastante semejante a lo que repitieron luego en la zona de Valle María, con las conocidas vizcacheras, que ya vamos a llegar ahí. Bueno, como yo les dije antes, la frontera humana era un poco bastante el plan de fondo de Catalina. Frenar invasiones, frenar ocupaciones y poner pueblos, es ocupar territorio, es poder defender Moscú. Una cosa que a mí siempre me interesa es cómo organizaban su pequeña aldea. En los mapas que veo hay bastantes patrones. Siempre veo una pequeña iglesia y una pequeña escuela como el centro de la vida. No digo que llegue a todos los mapas de todas las aldeas, pero bueno, cuando uno ve varios en la zona del Volga y después cuando yo recorro las aldeas nuestras en Entre Ríos, son muy semejantes en el diseño urbano. El centro, muy distinto a otros pueblos. No tenemos una plaza. Ninguna de nuestras aldeas acá tiene una plaza como otras ciudades. Y en torno a ese centro, que esa plaza de 4 manzanas, 2 manzanas, hay ciudades acá que tienen 4 manzanas, 2 manzanas mínimo. Y bueno, y alrededor, clásicamente las ciudades de acá alrededor, todas tienen
la iglesia, el gobierno, la justicia, la seguridad, la policía, la escuela, las familias más acaudaladas, claramente alrededor, y la plaza en el centro, ¿sí? Muchas veces hay un mástil, en algunos casos sí, en otros no, pero bueno, así está ese mercado que marca la vida, que es la plaza. Bueno, no me quiero ir tan rápido. Por eso el diseño urbano, como yo les dije, que tienen por centro la escuela y la iglesia, no una plaza. El vivir agrupado, pienso que eso fue muy importante tanto en Rusia como en los primeros momentos aquí. Y nuestras casas, todavía en Valle María hay varias, a 4 aguas, hay 3 acá todavía, y a 2 aguas hay más, ubicadas en la esquina, como ya muchos conocen. Muchas casas, no sé cuántas hay todavía en Valle María, y te digo, las otras aldeas también, no tienen ninguna puerta a la calle, la gente se pregunta, nos pregunta. Bueno, es una característica que la vida está para adentro, es bastante defensivo el modo de construir. Así que bueno, conocemos que los católicos éramos menos que los protestantes y luteranos, que la agricultura, la dedicación al trigo, al centeno, fue la característica principal de nuestras actividades. Y después las profesiones artesanales necesarias, como los herreros, los carpinteros y los talabarteros. Los talabarteros se habla poco, voy a decir una palabrita. Si ustedes ven y vemos fotos antiguas en el Volga, tanto los camellos como los caballos utilizados para tiro, como animal de tiro, porque caminan más rápido y aguantan más que, que un toro o que un buey. El buey es muy lento para arar, sembrar, pasar disco, rastra, etcétera. Tirar un carro, va muy lento un buey, mientras que el caballo y el camello tienen más resistencia y van más rápido. Pero claro, necesitan todo un arnés, eh, una pechera, se le dice pechera, todo lo que cuelga alrededor para tirar eso que lleva, ese carro, ese arado, esa rastra, ese disco, ese tronco. Bueno, para que la fuerza del animal rinda, hay que ponerle un sistema de arnés y de tiro muy importante que no lo lastime para nada al alemán, al animal, y yo le obtenga la fuerza que el animal tiene, la pueda transferir al arado, a la rastra y al disco. Parece una cosa menor o una pavada lo que digo, pero no es así. Es muy importante. Por eso ese es el trabajo del talabartero, el diseño para el animal de esos arneses, que después el que conduce el arado, el disco, la rastra, el carro, lo maneja desde donde está sentado a esos animales. Bueno, esa profesión todavía no se ha escrito mucho sobre ellos. Los talabarteros. Aquí algunos Gassman han sido talabarteros en Valle María. Siempre había un talabartero porque tenía que hacer las pecheras. No había modo de que alguien hiciera todo ese trabajo. Los bozales, los lazos. Bueno, no vamos a hablar de cada una de las partes porque sería entrar en un tema de los talabarteros. Todavía hay una familia en la aldea protestante aquí que hace bastante esas cosas. Bueno, las pequeñas industrias, molinos harineros, los telares, como conocemos a los que más o menos han leído un poquito más, una tela que se construía, que era la zarpinca, que era entre
fibra de algodón y lana, algo lana de oveja y también eh, fibra de lino. Bueno, sigamos. Bueno, eh, el establecimiento en ambas márgenes del Volga eh, produjo un desarrollo para mí, eh, creo que de alabar, al punto que, bueno, estas colonias fueron miradas un poco con recelo, con envidia. También debemos decir que eh, se fue creando un clima de insatisfacción, porque muchas familias no lograban tener suficiente tierra. El, la ocupación de la tierra dada al comienzo y la gran cantidad de familias, de hijos por cada familia, hizo que muchas quedaran con escaso tierra para cultivar. Imagínense que no habían grandes industrias donde ubicar a los hijos. Eran muy incipientes o muy básicas. Así que eso también hay gente que no tiene suficiente tierra para poder vivir dignamente. Las disposiciones del zar Alejandro II, que ponen libertad, que ponen igualdad de libertad, digamos, en pie de igualdad, con una ley de emancipación en Rusia, hace que muchos tengan que hacer el servicio militar, participar de una guerra. Esto hacía que muchas personas no estaban entusiasmados en quedarse a vivir en Rusia. Por eso creo que el clima era poco ya propicio para un proyecto de vida. Cambiarse de religión, aprender otra lengua, hacer el servicio militar, participar de una guerra. Imagínense, yo veo a personas que llegaron aquí con 60 años en el 78. Yo estoy hablando de los primeros que llegaron a Valle María, porque ellos fueron uno de los primeros grupos importantes que tomaron la decisión de dejar sus casas, sus herramientas, sus vacas, sus muebles, lo poco que tenían. Así que eso hizo que su vida no, no fuera no tuviera un proyecto, un sueño para sus hijos. Tal vez ellos podían resistir y quedarse, pero yo creo que los niños, con los cuales acá llegaron varios, no tenían un proyecto de vida para ellos. Aquí también hay varias personas que llegan a Valle María en los primeros años, que llegan solo los muchachos, varones de 20 años. Uno mira la lista y dice, ¿por qué? Claro, los padres no se decidieron a venir y mandaban a los hijos porque no querían que cayeran en el servicio militar. Entonces, aquí vinieron en el primer grupo varios muchachos solos, sin papá y sin mamá, con 16, 17 años. Mi tatarabuelo, Nicolás Gassman, tuvo a su cuidado a 2 personas en su grupo, que la familia le encomendaron. Así que 100 años llegaron a estar en Rusia nuestro primer grupo, y creo que este clima de falta de tierra hizo que no habría un proyecto para futuro. Y hacer el servicio militar, dejar su lengua,
eh, la Iglesia Ortodoxa rusa alrededor, me parece que no era un proyecto para ellos. Así que bueno, creo que se genera un clima de insatisfacción, porque ya tampoco, y esto es muy importante, vuelvo a decir, no hay tierra, son agricultores. Allí no llegó todavía la revolución industrial al Volga. No hay grandes industrias donde los jóvenes puedan trabajar. Es tierra o tierra. Bueno, vamos a la tercera parte, que es América, Argentina, Entre Ríos, Paraná, al Paraná. Los recibieron en silencio como si fuera un desierto, y ellos, sin decir palabras y con el permiso del tiempo, los hicieron su comarca, aunque fueran forasteros. Ervino Gassman, un sacerdote, escribió una hermosa poesía. Bueno, ¿cómo era nuestra América? Eh, esta sí que era una tierra de esperanza, acá sí que había mucha tierra. Nuestra América no se estaban levantando muros y se movía y se vendía y se mostraba en Europa como un lugar de futuro, como un lugar donde uno puede realizar sus proyectos. Eran todos gobiernos receptivos, las legislaciones y los recursos estaban en búsqueda de inmigrantes. Eso es muy, pero muy importante, que justo ocurrió eso en Europa, perdón, en América. ¿Qué gobiernos teníamos aquí? ¿Qué escenario había aquí en América? Atractivo, bastante escenarios de pueblos, de gobiernos abiertos, de búsqueda de gente para poblar. Algunas fechas clave para los que no conocen, Argentina. En el 53, la Constitución Nacional, que dicta y preside Urquiza, con la Confederación, Buenos Aires no participa, un poco fue el fin de los unitarios y federales, aunque la rivalidad, digamos. En el 56 se crea Esperanza, una ciudad que fue la primera colonia agrícola organizada por el Estado. Fue organizada por el Estado con un privado. En el 61, que la batalla de Pavón, donde triunfa Buenos Aires, se organiza el Estado que más o menos hoy conocemos en Argentina, que es un Estado liberal, donde el puerto y la centralidad ocurren en Buenos Aires, asume Mitre Sarmiento y llegamos a Avellaneda. Eso es lo importante para nosotros. Miren lo que tenían en la cabeza muchos de los gobernantes de aquellos años. Para gobernar hay que poblar. Miren qué importante esto. Esto está, quienes están al frente de este gobierno, del 60, al 1880, estos años, 20, 30 años, estas personas que están al frente de estos gobiernos tienen en su cabeza que para poder gobernar la Argentina hay que poblarla. Bueno, y ya sabemos por qué. Porque en Argentina había apenas, se calcula, entre no más de 1,5 millones de habitantes. En toda la Argentina,
Eso es muy, pero es muy poco, pero es poquísimo. Miren lo que había en nuestra provincia, en la provincia de Entre Ríos, donde llegó el primer grupo grande. 300.000 habitantes. Hoy cualquier ciudad tiene eso. Bueno, eso estaba en toda la provincia. Imposible poder establecer un Estado moderno sin personas. Eran puros territorios. Argentina era un territorio vacío. Por eso están tan preocupados por conseguir población. Por eso hasta una ley hace de inmigración y colonización. En 1876, la ley de inmigración y colonización de Nicolás Avellaneda. Y asegurar la Patagonia con la campaña al desierto de Roca. No era desierto, había gente, no es un desierto, es un lugar rico. La Patagonia no es un desierto, pero bueno, se denominó así. No vamos a entrar en debate en cuanto a esa campaña, pero sí qué quería hacer este gobierno en 1878, en 1885. Esto fue muy importante porque aquí, a esta región, a la Patagonia, al sur de la provincia de Buenos Aires y hasta La Pampa, llegan muchas personas en 1880, 1890, 1910, 15, algunos del Mar Negro y otros del Volga. Ya aquí no hay peligro de poder establecerse, cultivar la tierra, porque son territorios que fueron asegurados cuando se hizo la campaña denominada al desierto, la campaña de Roca. Es para los que no conocen un poco la historia argentina, se ubiquen. Esto justo se hizo cuando nuestra gente estaba llegando a la Argentina. Para 1878, 1880, que estábamos llegando a la Argentina, el gobierno hace la campaña al desierto, le dicen. Es la Patagonia, es el sur de la provincia de Buenos Aires. Quienes conocemos un poco más es de Bahía Blanca para adelante, si se quiere decir, gran parte de la provincia de Buenos Aires, de Coronel Suárez en adelante, hasta La Pampa, y se aseguran esos territorios para el Estado Nacional. Aquí había grandes extensiones donde había ganadería. Agricultura, muy poca. Hasta se importaba trigo harina de Francia. En el Gran Buenos Aires hay una localidad que se llama San Isidro. Se llama así porque es uno de los lugares donde se sembraba trigo, en el Gran Buenos Aires. San Isidro hoy es un partido del Gran Buenos Aires, hermoso, bellísimo, unas casas, vive gente muy, muy, muy lindo barrio, muy hermoso, pero en 1870, 1880 era el único lugar donde había agricultura. Por eso el patrono de ese lugar era San Isidro Labrador. Por eso se llama San Isidro. Allí se producía trigo. Y lo que no se producía de trigo se traía de Francia. Recién se empezó a producir trigo en masa cuando llegamos nosotros. Bien, vamos a seguir. Bueno, así que salimos de una Rusia donde la revolución industrial no estaba. Estábamos en el campo, el gobierno ruso queriendo rusificarnos a estos germanos que vivían 100 años allí, que vivían en el campo, que hablaban una lengua, tenían una religión, no hacían servicio militar, muchos de ellos no se estaban quedando con tierra, no tenían proyecto.
no habían fábricas, se tenían que ir por 7 años del servicio militar. Eso eran nuestros bisabuelos que estaban allí en 1870, 1880, en Rusia. En la Argentina deciden venir. ¿Qué país hay aquí? ¿Qué país se está construyendo aquí en Argentina? Un Estado moderno, liberal, una nación con constitución y con bastante libertad. El centro todo era por Buenos Aires, la modernización y organización del Estado, había una ley de inmigración y colonización, se había creado la Casa de la Moneda, se creó una ley de aduana, una red ferroviaria centralizada, se empezó a exportar carnes congeladas y cereales, el Instituto Geográfico Militar, un país en organización, una educación con una ley, la 1420, en 1880, que era obligatoria, laica y gratuita. Escuchen, obligatoria, laica y gratuita. ¿Por qué hago esta afirmación? O porque esto es muy importante entender. Nuestros primeros 20, 30 años, y más también, nuestros abuelos y bisabuelos que llegaron aquí, ellos habían sido educados por las escuelas religiosas, protestantes o católicas, junto a los templos, con los Schulmeister. Así que uno recibía la formación, la lectura, la escritura, la fe, todo junto. No había separación de iglesia y Estado. El Estado ruso no daba clases, eran Schulmeister, maestros propios de las aldeas, que eran sostenidas por las mismas aldeas, las escuelas. No eran escuelas del Estado ruso. Cuando llegan aquí hay una ley que obligaba a ir a la escuela, y la escuela tenía que ser laica y gratuita. Un choque que tardó varios años en que nuestra gente pueda entender eso. Pero es un tema más para entrarle a un tema propio, nada más que de educación, que Ignacio lo está investigando en el próximo libro que va a publicar. Así que bueno, ese es el escenario del país al que viene nuestra gente. Sabemos que la búsqueda de nuevos lugares donde ir a vivir lo hacen organizadamente. Viajan a Estados Unidos, viajan a Canadá, viajan a Brasil y vienen a la Argentina. Llega aquí un grupo de personas, había quedado un recuerdo que su primera llegada a Rusia en 1764, 1770, había sido muy duro. Ahora querían hacerlo más organizadamente, la llegada a América. Por eso, aquí a la Argentina vienen varias personas a encontrarse con quien estaba a cargo del gobierno para conseguir inmigración. Era Juan Dillon, una persona que el gobierno argentino, Nicolás Avellaneda, había puesto. Los que llegaron aquí, el señor Lechmann, Berger, Basgal y Weimann, vienen del Brasil. Ellos quieren traer a unas 200 familias que están en Brasil. El gobierno argentino los quiere traer, pero el gobierno brasileño les pide dinero por el año que habían estado allí. La ubicación era muy mala en Brasil, era muy mala sobre todo el espacio que le dieron donde ubicarse y la atención posterior. Eso hizo que muchas personas terminaran a los tiempos, a los años,
de Brasil llegando acá a la colonia General Alvear. Abro paréntesis, en mi familia, Craneviter, hay un hermano que se vino y un hermano que se fue a Brasil. El del Brasil a los 2 años se vino para acá, con toda su familia. Él es un tatarabuelo materno. Bueno, cierro paréntesis. Pero así hubo varios casos, digamos. Esto se hace organizadamente. El gobierno argentino pide autorizaciones porque tenía restricciones presupuestarias para traerlos. No logra traer a los que estaban en Brasil, no los logra. Quienes en Argentina se ofrecen a colaborar y ser parte del grupo, de la ubicación del grupo es Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Aquí gobernaba Febre, el gobernador Febre. Ellos ofrecen tierras al presidente Avellaneda para que este grupo migratorio pueda ubicarse en estas provincias. Mientras tanto van llegando en diciembre del 77 varios barcos, en total se suman más o menos 1.300 personas. Un grupo parte a la provincia de Buenos Aires, a Hinojo, otros a Entre Ríos y otro grupo a Santa Fe, a Sunchales, a Helvecia. Allí no funcionó esta colonia, no funcionó, estuvieron como 2 años, murieron varios, se desperdigaron y terminaron a los 2 años aquí en Entre Ríos. Acá hay cerca de la aldea protestante, hay varias familias y hay una escuela y una colonia que se llama Colonia Santafesina, porque ellos estuvieron un tiempo de un lado al otro en Santa Fe. Se llevaron muy mal con el gobierno, con quien estaba al frente de la recepción y la instalación, así que terminaron viniéndose a Entre Ríos, cerca de Aldea Protestante. De allí es quien escribió un libro muy prestigioso, Víctor Pedro Pop. Su padre, su abuelo habían estado en Santa Fe. Y ahora, bueno, todos los Pop están cerca de una localidad, cerca de Aldea Protestante, un campo, una colonia que se llama Colonia Santafesina. No hicieron una aldea, ellos se desperdigaron en el campo. Colonia Santafesina, se llama así porque estuvieron en Santa Fe. Los que están acá en una aldea que se llama Aldea Brasilera es porque estuvieron en Brasil, que poco creativo tuvieron en los nombres, fueron muy fáciles de ponerle nombre a esas colonias, Aldea Brasilera y Colonia Santafesina. Quería mostrarles acá. Esto es una foto una foto de la zona de Diamante, cuando muchas veces se piensa que era un gran puerto. Esto es la ribera. Para que tengan una idea, poco más, poco menos, era la zona donde llegaron nuestros ancestros aquí a la zona de Diamante. El pueblo estaba más arriba. Nada más que para que tengan una idea. Esta foto es de 1910, calculamos, porque no encontramos la fecha exacta de la foto, pero pudimos más o menos ponerla en el 10, 15, esta foto.
Bueno, como antes les dije, ¿cómo era nuestra provincia? Muy escasa población, 320.000 habitantes. Hoy nuestra ciudad cabecera, Paraná, tiene 500.000 habitantes casi. Eh, Solamente había vacas, ovejas, lana, saladero, carne, que había creado sobre todo Urquiza. No había, digamos, industria, ni tampoco había agricultura. Hacía pocos años habían asesinado a Urquiza, así que la provincia estaba, digamos, sin ese líder que había marcado por tantos años la provincia. Pero había un gobernador que era Ramón Febre, muy ligado al gobierno de Nicolás Avellaneda, que ofrece campos aquí, donde está la colonia General Alvear, eh, para recibir a este grupo migratorio. Fue un gobernador moderno para el tiempo, era de una mirada liberal, que buscaba el progreso, el establecimiento de agricultura, de escuela, de ocupar el territorio para poder gobernar, modernizar la provincia. No que no hubiera tantos caudillos, sino más bien una administración renovada, moderna, a los conceptos que ya hoy yo les describí, digamos. Aquí les muestro el mapa de lo que el gobierno de Entre Ríos y la nación crearon. Este es el mapa del territorio que se preparó para recibir a los inmigrantes. Todo esto se llama Colonia General Alvear. Son 20.000 hectáreas que se dividió en chacras. Chacras son 44 hectáreas. Se las numeró y son 400. Y hay pequeños sobrantes que le pusieron letras, pero no vamos a entrar en esos detalles menores. Creo que se entiende ahí. Los numeritos son, de cada uno es un campo para una familia, digamos, 44 hectáreas. La idea del gobierno era que cada familia ocupara un cuadradito. Como yo les dije hoy, la llegada al puerto de Diamante, ese puerto, la gente piensa que era un puerto enorme, pero bueno, era apenas un lugar donde la gente podía bajar. En esta foto que ven aquí, ahí van a tener un poco una idea mejor. Aquí es la zona portuaria, este es el bajo, digamos, esta es la barranca, y ahí es arriba está la ciudad. La ciudad, eran 1.200 personas, imagínense que los que llegamos aquí éramos 1.000, y acá hay 1.200, 1.500 como mucho viviendo. Bueno, nuestros abuelos cuando salen de Rusia, noviembre de 1877, la mayoría, todos ellos piensan llegar a Brasil. Fueron bastante engañados en la venta del pasaje y en el viaje mismo, y no llegaron nunca a Río de Janeiro.
Jamás el barco fue a Río de Janeiro. Llegaron directamente a Buenos Aires. Las crónicas de nuestro tatarabuelo Nicolás Gassman cuentan claramente que fueron a hablar con el gobierno ruso y con el gobierno alemán para que los asistan, que ellos no querían estar acá. Ninguno hizo nada por ellos, la gente no quería quedarse en Buenos Aires, por eso Nicolás es convencido y se va a Brasil. Él se va a Brasil con dos personas más. No dice los nombres, lamentablemente, o no los hemos encontrado aún. Viaja a Brasil para hablar con el gobierno de Brasil y decirle, hey, allá somos un montón de gente que no queremos estar en Buenos Aires, por favor nos pueden ir a buscar. Obviamente el gobierno argentino, el gobierno de Brasil sí los quería buscar. Así que, ¿qué hace el gobierno de Brasil? Manda un telegrama para que su gente se mueva, contraten un barco y los traigan. Pero el gobierno argentino se entera de esta movida y los traen rápidamente los cargan en dos barcos, tres barcos, porque dos vienen a Buenos Aires, dos llegan a Diamante, uno al principio de noviembre y otro a fin de noviembre, y el otro va a Santa Fe para llevarlos a Sunchales. Y el otro grupo a la provincia de Buenos Aires, que funda Hinojo. Así que rápidamente los desparraman antes que se lo vengan a buscar los de Brasil. Bueno, nuestro tatarabuelo Nicolás Gassman es llevado a distintos lugares de Brasil y llega aquí a los 4 meses recién, de vuelta. Diamante era un pequeño pueblo, como yo les dije anteriormente, se calcula como mucho 1500, pero lo más probable que sean 1200 habitantes. No había un registro muy claro, pero el máximo de personas que habían viviendo en la ciudad de Diamante. Bueno, mientras tanto el gobierno rápidamente había preparado la colonia General Alvear en la Chacra 100, como hoy les dije yo, todo ese mapa enorme es dividido en chacras, le ponen número, y la número 100 está aquí. No la marqué, qué lástima. Bueno, se me escapó. Es un campo donde había unos pequeños galpones, donde había un pozo de agua, y aquí los traen a fin de enero a las 1000 personas. Y mientras tanto le ponen un administrador, Samuel Navarro, a cargo de la administración, con ayudantes que le traían los víveres para poder comer. En la ciudad de Diamante, mientras estuvieron los días que estuvieron, les daban de comer ahí. Aquí ya les traían en carretas desde Diamante los insumos básicos para vivir, porque la gente, obviamente, acá no hay, digamos, en todo este territorio, en este espacio, que son como 25 kilómetros de largo así, y de ancho son como 10, no había un almacén, no había carretera, no había escuela, no había una organización social aquí. Si no los asistían, en poco tiempo podían morir, porque de la caza y la pesca vivir aquí era difícil. Entonces le traían y le anotaban en una libreta la harina, la grasa, el azúcar, el charqui, las cosas que le daban para poder subsistir. Eso era por un año. Y las herramientas. Le daban cadenas, hacha, machete, y a cada familia una chacra. La chacra son 44 hectáreas. Y el gobierno quería que cada familia ocupara un cuadradito, es decir, vivir separado en todo este territorio. Bueno, esto produjo un conflicto que tardaron como 6 meses, 5 meses seguro, hasta que pudieron dirimirse.
en favor de vivir agrupados en aldeas. Esto fue muy conflictivo, muy conflictivo. Mientras estaban, el administrador le dijo, quien no se va a vivir a su chacra no va a recibir más sostenimiento del gobierno para extorsionarlo. Así que algunos se fueron a vivir de mala gana a su chacra, va a vivir. Le daban una carpa, le daban una cadena, un hacha, una soga, machete, algo de semilla, algún caballo salvaje, y que se fueran a vivir a su chacra y que empezaran a trabajar y a ocuparse de su tierra. Entre tanto, llega justo Nicolás Gama desde Brasil. Cuando él llega, bueno, había muerto su señora, lamentablemente ahí hay varias muertes, digamos, desde fin de enero del 78 a julio, hay varios fallecimientos. Son llevados a Diamante. Llega Nicolás Gassmann y le dice que hasta donde él había visto, no le gustó Brasil para vivir y para trabajar y hacer su vida allí. Eso le comentó a todos los que estaban reunidos en la Chacra 100. Bueno, los hijos y muchos de los que estuvieron allí consideraron la visión de los que habían estado en Brasil, votaron para quedarse, pero con la condición de vivir agrupados, luchar para vivir agrupados en aldeas. Y eso se lo plantean muy fuertemente a Samuel Navarro, que era el que estaba al frente, el administrador que estaba al frente de la colonización. A ver cómo estamos de hora. Bien, todavía tenemos un tiempo. Creo que voy a terminar hoy mismo la reunión. Así que, ¿qué hacen? ¿Qué decisión toman? Un grupo de personas, la mayoría eran de Valle María, deciden abandonar el campamento de la Chacra 100, donde estaba el administrador y donde estaba la mayoría. Estaban muy tristes, muy desahuciados, no querían vivir separados, querían sí o sí vivir en aldeas, porque en este grupo de personas habían un grupo que eran de protestantes y querían tener su aldea. Un grupo, los otros, la mayoría eran Parkside, del lado de la montaña, o de la sierra, digamos. Esos querían vivir según su origen. Los de Piver, aldea San Francisco, que hoy es aldea San Francisco, eran Piver, Keller, los de Salto, y los de Marienfeld, que eran la aldea, hoy aldea Spatzenkutter, y los de Valle María, que eran de 6 aldeas distintas, vecinas todas, Wiesenseiter, todos del lado de la llanura. El grupo más grande de los Wiesenseiter abandona el campamento en acuerdo con los que se quedan en el campamento y se viene a ocupar la chacra 201, 202, y como no, el administrador le dice, los que no se van a sus chacras, no le damos las carpas para que puedan vivir provisoriamente. Así que se vinieron a la chacra 201, 202, cavaron foso y se metieron adentro como las vizcacheras. Por eso le dicen vizcacha, es un animal, es un roedor que vive bajo la tierra. Así que el administrador Navarro, cuando llegó, vio que un grupo ya no estaba en el campamento, tampoco se había ido a sus campos a los cuales tenía que ocupar, sino que se habían venido y se habían establecido
formando un pequeño poblado. Trazaron su diseño urbano, se metieron en fosos bajo la tierra, techaron con caña, paja. Hay mucha paja brava aquí, que es una hierba muy propia que usaban los criollos, y allí se metieron. Bueno, esto exaltó grandemente al administrador Samuel Navarro, porque él había sido militar, así que se puso bastante violento, trajo policías de Paraná y de Diamante para sacarlos. Los que estábamos aquí, digo estábamos porque son los que después hacen Valle María, le dijeron, si no nos dejan vivir agrupados aquí en aldeas, nosotros nos vamos a Rusia o nos vamos a Brasil, pero no vamos a vivir separados en nuestras chacras, cada familia, queremos tener nuestra aldea. Bueno, Navarro no dijo, yo no puedo conceder esto, tengo que consultarlo con mis autoridades superiores, así que quedó en un impasse por 2 o 3 semanas hasta que él volvió con la respuesta. Por común de acuerdo se estableció que fue el 21 de julio, no tenemos un papel que lo diga, pero en acuerdo común fue un 21 de julio en que dijo, bueno, pueden vivir agrupados según su conveniencia. Y bueno, así se pusieron de acuerdo en esta colonia General Alvear y se ubicaron en este mapa que les mostré antes, las 5 primeras aldeas. Se pusieron de acuerdo. Yo hablaré en generalidad aquí, pero por ejemplo, vamos a decir, aldea Spatzenkutter o, aldea Salto, que hoy está aquí, estaba en un inicio aquí. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles menores, que ya lo escribió Ignacio Getty en su libro, en el libro de Aldea Salto. Hoy están acá. Aquí se inundaron, hay mucha más agua, etc. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Hoy está aquí Aldea Salto, al lado de este pequeño arroyito que ven acá. Que son Aldea Salto, que son de Keller la mayoría. Aldea hoy es Patzenkutter, pero bueno, el nombre originario por muchos años, hasta 1910-20 más o menos, se llamó Marienfeld, como es el nombre original en Rusia. Campo María, Marienfeld. Aquí está. Aldea San Francisco, su nombre original es Pfeiffer, como Pfeiffer en Rusia. Aquí se llama San Francisco. Los criollos le pusieron de sobrenombre Aldea Araña, porque aquí este arroyo tenía ese nombre. Arroyo de las Arañas, está acá el nombre. Entonces los criollos no sabían decir Aldea Pfeiffer. Ahí donde viven los arañeros, al lado del arroyo Araña, esa gente. Así que lo mismo Aldea Salto. Acá en este arroyo es el arroyo Salto. Acá, donde ellos estuvieron, ahí está el arroyo Salto. Este es un afluente. No sabe un criollo decirle die Keller, die sind von Keller. Los que viven cerca del arroyo Salto, los salteños. Y así quedó Salto. Patzenkutter es más difícil. Ya vamos a escribir un día por qué le dicen Spatzenkutter, porque es una deformación, esto es una palabra compuesta, Spatz de gorrión y Kutter es chontor, donde hay un poblado donde hay muchos gorriones, más o menos así se podría decir que es la traducción, pero esto es una deformación, Spatzenchontor, un poblado donde hay gorriones. Y bueno, aldea Valle María, como yo les dije,
Este grupo que se vino de la Chacra 100, desafiando al administrador Navarro para vivir agrupados, no le dieron ni carpas ni nada donde refugiarse. Esta gente, nuestros ancestros, se vinieron aquí y le dijeron al administrador, nosotros queremos vivir en aldeas, nos vamos a vivir acá, y por eso cavaron bajo la tierra sus fosos, se metieron allí y desafiaron al concepto que tenía el gobierno para establecer la colonia General Alvear. Para poder gobernar hay que poblar. Cada familia tiene que estar en su chacra. Y esto fue desafiado por nuestros abuelos que querían vivir agrupados. Eso se tardó 5 meses. Hasta después tuvieron que ir todos juntos al año y medio, 2, a ver al gobernador a Paraná con el padre Bukowski, que los organizó, para explicarle de por qué vivían agrupados en la aldea y por qué no vivían en las chacras. Para 1880, al año y medio después, volvieron a ir a ver al gobernador para explicarle esto. Bueno, aquí están los nombres de las aldeas. Como les dije, Vizcachera es un animal que vivía aquí y que un criollo difícilmente pueda decir Marienthal, o Marienfeld, o Keller, o Piver, no lo iba a poder decir. La gente que vivía aquí en la región no podía decir esos nombres. Entonces le dijeron, esos que viven como la Vizcacha. Y ustedes pueden creer que he encontrado facturas de Buenos Aires enviando, por ejemplo, las campanas de Valle María, que hoy tenemos, campanas francesas despachadas por alguien que las compró en Buenos Aires, una empresa, y se las vendió a la parroquia, dice aldea vizcachera. Interesante, dice aldea vizcachera. Bueno, nuestra aldea está, Valle María está conformada por familias de Marienthal, de Luis, de Obermunju, de Röhler, de Graf, de Herzog. Hay familias de estas distintas aldeas. Estamos queriendo identificarlas a todas para hacer una placa de cada una de ellas, de cada aldea, con cada uno de sus nombres, el señor y la señora, con su fecha de nacimiento y de función. Está trabajando mucho Maxi Bach, que pronto lo va a terminar, para hacer una placa y tengamos en la aldea quienes eran de Marienthal, de Luis, de Obermunjo, de Röhler, de Graf y de Herzog. Bueno, creo que estoy cerrando mi charla. Aquí está la explicación que ya les dije antes. Keller, Heilige Kreuz, Santa Cruz, Piver, Brasilera, que vienen un año después. Los de Aldea Brasilera, llegan un año después, que son las personas que no pudieron traer el gobierno argentino porque el gobierno brasilero les pidió que pagaran su estancia en Brasil. Como no pudieron venir, vinieron por su cuenta y llegaron aquí un año después. Así que en octubre del 79 son ubicados al extremo norte de la colonia General Alvear. Bueno, una cosita pequeña. Yo digo que nuestro diseño urbano, en el fondo, el centro, es una cruz, el centro. Pero no lo veamos como una cruz religiosa, ¿sí? Porque les puedo llevar a las 6 aldeas que están acá
y vamos a ver lo mismo. ¿Mm? Vamos a ver un templo y una escuela. Y eso es el centro del pueblo. No hay una plaza. Y acá están los dos valores más importantes para esta comunidad, estas dos instituciones, de donde salen todos los valores éticos y morales perennes que vienen de la iglesia y los valores horizontales, sociales, donde vienen los conocimientos y saberes, donde las personas a través de la socialización se transforman en personas. Y ahí vienen los dos valores trascendentes, perennes, en los cuales han creído toda la vida, y los valores educacionales, sociales, aprender a sumar, a cantar, a rezar, a leer la Biblia, a leer y a cantar la escuela. Eso es el centro del pueblo. No una plaza, no una plaza es el mercado, el lugar de la transacción. Y aquí el centro del pueblo fue una escuela y una iglesia. Bueno, no voy a hablar de la lengua porque sería ya demasiado, estamos fuera de tiempo, faltan 10 minutos, 5 minutos. Podría decir dos, tres cositas, que nuestra ley 11.187 creo que nos, nos, este, nos pone en valor algo que es tan importante que debemos todo el mundo trabajar. Algo importante por las dudas, nosotros no hablamos Plattdeutsch, nosotros pertenecemos al Hochdeutsch que se hablaba en 1750 en el centro de Alemania, y valoricemos que la ley 11.187 declara algo tan importante como es la lengua para todos nosotros, de un valor que debemos defender, porque con ella aprendimos a cantar, a rezar, a sumar, a leer. Con ella hemos llorado, con ella hemos reído, y con ella hemos transmitido todos nuestros pensamientos. Es lo que le puedo terminar diciendo de la lengua. Bueno, a ver qué me queda. Creo que ya hemos terminado, por suerte, con todo. Una frase final que dijo un Pedroni, que fue alguien que escribió mucho desde la ciudad de Esperanza, vivió en Esperanza, Santa Fe, y escribió, miren qué hermosa frase: un mar de 70 noches y un río de 3 mañanas separa la tierra vieja de la tierra nunca arada. Capaz que nosotros tardamos un poquito más, pero bueno, lo importante es que ese sueño de esa tierra vieja, donde no había más proyectos, pudieron hacerlo en esta América, en esta Entre Ríos, en esta América, nuestros bisabuelos. Y acá estamos. Yo estoy cerrando ya. Por suerte pude cerrar. Martín, ¿estás Buenísimo. por ahí? Sí, Darío, muchas gracias por tu presentación. Bueno, no sé si alguno tiene alguna preguntita para hacer antes de finalizar. Este es el momento, si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario. Pero por mi parte, bueno, quería agradecerte. Excelente la presentación, muy buena, que la pudimos hacer hoy online, tenerla aquí grabada para los que no pudieron estar presentes también. Así que bueno, la disfruté mucho. Ahí iba escuchando con atención. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta. Así que excelente todo, dicen ahí en el chat. Ahí van los aplausos virtuales. Y bueno, Darío, entonces de mi Bueno, parte solamente agradecer. Entonces hemos concluido hoy la conferencia y vamos a compartirla en YouTube para que nos sigan y para que sigan escuchándote y se siga bueno, expandiendo sobre la historia de los alemanes del Volga. bueno. Muchas gracias por el respeto. Es una mirada histórica, es una mirada personal. Eh, digo que hay un tema ahí muy transversal, muy importante, que a nosotros no nos tocó la revolución industrial. Todo eso lo que significa hizo que nosotros fuéramos mucho como somos, ligados a la tierra, ligados a la fe, ligados a la educación, a la familia. Eh,
es otra persona la que está viviendo en una ciudad, en una fábrica, en ese mundo, que una persona ligada a la tierra, ligada a la escuela, ligada a la familia. Es otro tipo de sociedad la que hemos conformado, y tiene mucho que ver en nuestro ser. Es lo que yo creo, es mi mirada, ¿eh? No, no tienen por qué compartirla. Si alguien quiere consultarme algo o agregar algo, seguro que pueden agregar mucho más de lo que yo he dicho. ¿Y Hola Mateus? Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes, A Ignacio. ¿Qué tal? ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, agradecido de toda la información que nos brindaste, la verdad que espectacular, muy completa, muy copada. Yo tengo sí una pregunta para hacerte. Ujú. Eh, en los inicios de la presentación, vos mencionaste las corrientes migratorias y no me quedó muy claro si están involucradas también todas las personas que vivían en la región que hoy conforman Países Bajos y Bélgica. Te digo por qué, porque dentro de esas comunidades que había en esa zona también había colonias menonitas que rumbearon para el lado del Volga junto con las comunidades de lo que era en esa época la región de Alemania del Sur y del Ujú. centro, más algunos también exiliados, podríamos decir, o inmigrantes que venían de la región de la Francia, que estaba bajo la religión de los hugonotes, Flandes y Valonia. ¿Me podrías más o menos comentar si había algo de esta población que también se enganchó con la ida de la gente hacia las márgenes del Volga? No lo conozco, no lo sé, de verdad. No puedo dar esa respuesta. Solo sé que he escuchado algo, eh, que un grupo había estado un tiempo en Dinamarca y después sí fueron hacia el Volga a un grupo de dinamarqueses que no eran dinamarqueses de verdad, que habían sido alemanes, que habían estado en Dinamarca, después terminaron en el Volga. De algunos franceses, sí, bueno, tenemos entre nosotros gente de apellido de origen francés. También vamos a decir que la frontera no era muy clara en aquel momento, que hay una región actual en Francia que tiene muchos nombres alemanes, y que antiguamente era la Franconia. Pero bueno, yo creo que el que puede agregar algo y está levantando la mano, estoy seguro que tiene esa información, es Juan Carlos. Gracias, Darío. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, de la gente que contrató Catalina II, hubo comisionados franceses que llevaron algunos pequeños grupos, como los que mencionas, de los menonitas y del sur de lo que hoy es Alsacia y Lorena, y fundaron aldeas con nombres muy franceses. Las hemos visto mencionadas por Darío. Aubermonjou es un nombre francés. Sí, Louis era por el sí, nombre del rey Luis XV. Y sí. hay otra que lleva el nombre en alemán, pero que se llamó Französen. ¿Qué significa? Ajá. Que eran franceses que se terminaron transformando en alemanes del Volga. Y inclusive cuando comienza la emigración del sur de Alemania hacia el norte de Alemania, fueron, como quien diría, arrastrando algunas familias que se querían ir también de Europa y se embarcaron en el puerto de Lübeck, y ahí también se sumaron algunas familias de origen danés, y por ejemplo el apellido Gerstner es de origen danés, por lo que hemos estado investigando hace unos años atrás. Y por eso habían colonias, es más, en alguna oportunidad he leído que habían algunas familias o sea, muy pequeñas familias que eran de origen italiano, que llegaron también a la zona del Volga. Así que bueno,
A lo mejor queda la respuesta que estabas necesitando, Ignacio. Bárbaro, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que todo suma, ¿no? Yo saben por qué les pregunto, yo estoy haciendo una investigación respecto de las corrientes migratorias, tanto de los alemanes del Volga como de los que van a fundar después la República Sudafricana. Que la corriente migratoria es previa en 1652 y que está compuesta de neerlandeses, de franceses hugonotes y de alemanes. Es algo muy significativo. Yo en algún momento creo que lo habíamos hablado, Darío, a esto, Sí, en cuanto a encontrar similitudes con esta producción lingüística que después se va a realizar en Sudáfrica y que se convierte en el afrikaans, que es también un dialecto producto de la mezcla de los diferentes vocablos de la gente que emigraba hacia esa zona. En La este caso, claro. colonización Boer. exactamente los Bur. Entonces, todo eso de pronto hace como una, yo estoy estableciendo como una similitud, diferencias y similitudes entre estas dos corrientes migratorias que son próximas en años. No hay Sí, mucha diferencia en cuanto a edad, pero bueno, mira, Inclusive en la zona de Villaguay, ahí en Entre Ríos, tenés la única colonia holandesa que hay en América. sí, mira, yo estoy estudiando neerlandés y tengo un profesor cuya familia está en Tres Arroyos. Hay una colonia cercana a una Sí, colonia danesa, que es la colonia danesa de Tres Arroyos, que es una colonia de neerlandeses, que inclusive la reina Máxima junto con su familia estuvo por ahí también. Así que, exactamente. Es más, sí, si querés información, un chico que vive, bueno, un joven que vive hoy en Posadas, Misiones, que es oriundo de Villaguay, él hizo un trabajo sobre la colonización neerlandesa en la zona de Villaguay hace unos 20 años atrás. Él se llama Alejandro Müller. Él vive hoy en Posadas Misiones. Si querés contactarse con él, él hizo un trabajo, le pagó un hombre de Holanda, le pagó unos viáticos para que él le hiciera un informe sobre esa colonización. Por eso todavía aparecen algunos apellidos que son Van Hayek o Van Gen, con que es el von de los alemanes, es el Van de los Van, holandeses. claro. Sí, sí, tal cual. Yo siempre, a ver, yo como verán, no soy de raíces alemanas ni neerlandesas ni mucho menos, pero mi mujer sí. Y el apellido de mi mujer es Gies, es Gies. Es un apellido que originalmente, según estudiamos en la rama, en el árbol genealógico, es devenido de un apellido holandés, que es Van Gies o Van Gies. Entonces, todo el tema está ahí, ¿no? Que estamos tratando de ver a ver realmente si hubo alguna intromisión de gente del norte de Europa, de esa zona, dentro de los contingentes que salieron después para el Volga y para Sudáfrica. Así que, bueno, estamos en eso. Suerte. Gracias. Gracias Darío también. Gracias Juan Carlos. de nada. Bueno, ¿hay algún comentario más, alguna pregunta más de la charla de Darío de hoy? Martín, Mateus. Martín, hay una pregunta de Mateus. Sí. No, no se escucha, Mateus, tu micrófono. No, no escuchamos. Acá dice dos preguntas. ¿Habían indígenas? ¿Hubo problemas con ellos? Bueno, en la zona de Entre Ríos creo que ya no habían, porque la colonización española ya había eliminado el tema de indígenas en la zona de Entre Ríos. En la zona de la provincia de Buenos Aires habían sido desplazados a la altura de lo que hoy es, como se llama, Azul y Olavarría, ya los habían empezado a desplazar. Los alemanes del Volga en la zona de la provincia de Buenos Aires se encontraron con muy pocos descendientes indígenas. Sí, bueno, nosotros ya cuando llegamos aquí para 1878, 1880, ya no hay conflictividad con pueblos originarios.
Los que ya están aceptaron las condiciones establecidas por el gobierno nacional, así que nuestra gente no tuvo conflicto con nadie. Aquí en Entre Ríos habían descendientes, ahí están los chanás, pero ya no vivían como indígenas, como pueblos orígenes, ya vivían como criollos. Andaban a caballo, tenían vacas, campo, vivían en la isla, pescaban, vivían como un criollo, mestizados con algunos negros y con españoles. Así que, digamos, no estaba, debemos sacarnos de la cabeza que aquí no había gente que andaba desnuda con flecha arriba de un caballo o caminando. Eso no estaba aquí en Entre Ríos, y en la provincia de Buenos Aires tal vez alguno que otro, pero eso ya no existía a nuestra llegada de nuestra corriente migratoria. Gracias a todos. Voy a tomar mate con mi señora madre. Que sigan todos ustedes muy bien y muy buena semana para todos. Muchas Gracias, gracias, gracias Juan. Darío, muy buena la Bien, presentación. Muchas gracias. muy Nos interesante. vemos, un abrazo a todos. Abrazo.